Bueno, pues primero yo comenzaré hablándoles sobre la restauración de la República, que es, pues sí, el tema 6, ¿no? Y para comenzar con un poco de antecedentes sobre antes del tema principal, fue que, pues antes de la restauración, teníamos el Segundo Imperio Mexicano, ¿no? El cual estaba al mando, en el cual estaba Maximiliano al mando, ¿no? Entonces, Maximiliano era una persona muy liberal. Maximiliano era una persona muy liberal y pues claro, Benito Juárez no tanto. Entonces Benito Juárez se veía un poco amenazado por él, porque una de las cosas, bueno, más bien leyes que impuso Maximiliano durante el imperio fue la tolerancia a la libertad de culto, o sea que cada quien podía, bueno, pues había mucha más libertad de culto. También impuso que las jornadas de trabajo no fueran mayores a 10 horas, lo cual o sea, para su época está muy bien. Y pues también promovió la construcción del ferrocarril de México a Veracruz. Pues sí, estas leyes, o sea, muy bien por él, la verdad, pero lamentablemente, como sabemos, el Segundo Imperio fracasó. Sabemos que estaba un poco apoyado por Francia, entonces Francia perdió apoyo económico, entonces pues ya no pudo apoyar a México ni a Maximiliano, entonces pues este proyecto fracasó. Maximiliano fue asesinado y pues en sí ahí fue cuando terminó el Segundo Imperio Mexicano. Después, ahora sí, ya viene la República Restaurada, que inició en 1867 con unas nuevas elecciones las cuales gana Benito Juárez. Entonces, para ese momento, pues sí, entonces pues para ese momento ya Benito Juárez quería, pues sí, como lo dice el título, restaurar México, ponerle orden social, orden económico, orden político a México, ¿no? Entonces, en el ámbito político, durante su presidencia, había varios conflictos con los grupos liberales, los cuales afectaban. También había varios conflictos con el ejército, y pues entre estos dos conflictos, Benito quería equilibrar las fuerzas de los tres poderes, o sea, legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Y con eso claramente restaurar el Senado. También, ahora sí, con el sector económico buscaba reducir el gasto público, pues sí. Otras cosas que estuvieron pasando fue que buscaba alianzas comerciales con el extranjero, pues claro, para mejorar la economía. También algo que no fue bueno fue que el ejército disminuyó bastante, pasó de 80,000 soldados a 20,000 soldados, lo cual es una cantidad enorme de personas, de pérdida de personas. Y pues también continuó con la nacionalización de los bienes eclesiásticos, o sea, los bienes que le pertenecían a la iglesia. En cuanto en el aspecto social, la verdad, considero yo que Juárez dejó algo abandonado este apartado, porque la mayoría de los mexicanos vivían en un ámbito rural. Había mucha improductividad, había mucha inseguridad, todos estaban viviendo en la miseria. Los problemas agrarios, los problemas de los agricultores, no fueron tratados a tiempo. Algo que sí hizo fue que impulsó los planes de colonización y poblamiento de las regiones del norte, que no estaban muy habitadas, ¿no? Entonces, en este aspecto, este apartado se vio muy descuidado durante su presidencia. También, ya por el último apartado que tenemos, fue la educación. Este sector yo creo que se vio muy mejorado, porque buscó que la educación no solo se basara en la religión, que la religión para esa época era la católica. Entonces, pues, educación adoptó el positivismo como modelo, o sea que no se basaba en la religión. También se vio que a partir de cuando inició su presidencia, aumentó muchísimo la cantidad de escuelas construidas que había en México. Para 1857 había
1.424 escuelas, o sea, antes de la presidencia de Benito Juárez. Para 1869, o sea, 2 años después de que inició su presidencia, ya había 4.570 escuelas, o sea, muchas más. Y ya alrededor de 1874 ya había 8.000 escuelas. Entonces, creo que este fue un apartado que mejoró bastante y a mi parecer el que mejoró más. Entonces, pues sí. Y me parece que, pues sí, esto sería todo sobre la restauración de la República. Muy bien, ahora les hablaré sobre qué fue la etapa del Porfiriato. Fue un periodo en el cual la nación estuvo bajo el control de el militar Porfirio Díaz. Este periodo fue del 28 de noviembre de 1876 hasta el 25 de mayo de 1911. Esta etapa fue particularmente difícil ya que Porfirio Díaz gobernaba de una manera muy fuerte, al igual que tomó repetidamente el poder. De las principales características que tuvo esto fue la explotación de los obreros. Los indígenas también fueron despojados de sus propias tierras, al igual que explotados, y había mucha desigualdad entre las clases y no daban un buen salario para que pudieran tener una vida un poco estable. Sin embargo, también hubo buenas cosas, ya que se creó el ferrocarril, muchas calles, se empezó a modernizar un poco y se quería lograr que México fuera un exportador de materias primas. Muy bien, después se pueden encontrar las diferentes etapas que hubo en este periodo. La primera viene siendo cuando Porfirio Díaz intentó estabilizar el país y consolidar su gobierno. Fue cuando se creó su grupo como de apoyo y es cuando empezaron a recurrir a la violencia contra sus opositores. Después se encuentra la etapa 2, cuando empezó a fomentar la modernización de la minería, agricultura y comercio, así como había empezado a llegar inversiones extranjeras, pero por otra parte empezó el conflicto entre opositores, prensa y líderes, sobre todo contra los yanquis y huelguistas de Cananea y Río Blanco. Bueno, y ahora está la etapa 3, que fue cuando ocurrió el descontento social, ya que la economía se vio estancada, y esto llevó a la crisis del porfiriato, que gracias a esto fue por el motivo porque Porfirio accedió a las elecciones democráticas. Esto animó a los opositores, entre ellos Francisco I. Madero, ya que él era antiporfiriato. Cuando vieron que Francisco I. Madero sería un rival fuerte, él arrestó a sus seguidores al igual que a él, y esto llevó a que nuevamente Porfirio ganara las elecciones. Lo siguiente es que Francisco I. Madero escapa de la cárcel y crea el Plan de San Luis, en el cual se desconoce a Porfirio Díaz como presidente y motiva a los mexicanos a alzarse contra él. Esto lleva a que el 20 de noviembre inicie la revuelta. Todo esto llevó a que el gobierno de Porfirio Díaz arrestara a los líderes de Madero. Sin embargo, se había logrado bastantes avances. Y en abril de 1911 ya casi todos los estados tenían grupos de revolucionarios y gracias a la batalla de Ciudad Juárez, Porfirio Díaz se empezó a plantear su renuncia. Y para concluir, el 5 de mayo se aprobó la renuncia del presidente, teniendo que exiliar, y finalmente se determina el porfiriato e inicia la Revolución Mexicana. La revolución fue un movimiento armado que dio fin a la dictadura de Porfirio Díaz y al estado oligárquico del siglo XIX. Después de años de crecimiento económico y supuesta estabilidad, iniciaron los síntomas de decadencia, la crisis económica, política, social y diplomática. Se cuestionaba la situación de las haciendas, el caciquismo y la falta de democracia. Para 1900 surgió un grupo de ideología liberal formado por sectores medios que exigían libertad de expresión y democracia electoral. Este grupo fue encabezado por Ricardo y Jesús Flores Magón. Los movimientos obreros no se dejaron esperar y hubo dos huelgas importantes, la de Cananea y la de Río Blanco, ambas reprimidas por el gobierno. Para 1900, después de giras para crear clubes antirreacionalistas, Madero celebra una convención nacional que dio origen al Partido Antirreacionalista. Este partido logró una fórmula política que conjugaba ambos movimientos, el maderismo y el reyismo acusado de rebelión. Madero es encarcelado en una prisión de San Luis Potosí. Durante su encierro llevó a cabo la contienda electoral en la que ganó Porfirio Díaz y tiempo después se fuga y redacta el Plan de San Luis. Este plan se trataba básicamente de desconocer el gobierno de Díaz y proclamar el lema no reelección. Esta etapa del periodo revolucionario debe su importancia al derrocamiento del gobierno de Porfirio Díaz, la incapacidad de su ejército de controlar la rebelión
y lo llevó a firmar ante Madero su renuncia. En mayo de 1900, Porfirio Díaz presentó su renuncia ante el Congreso. De esa manera, Madero ingresó triunfantemente a la Ciudad de México. El presidente interior, León de Barra, convocó a las elecciones y dio el triunfo a Madero como presidente y José María Pino Suárez como vicepresidente. El presidente en su momento no cumplió el movimiento armado continuo y se organizó levantamientos en su contra, entre ellos el encabezado por Emiliano Zapata en el sur del país, Pancho Villa y Pascual Oronzo del norte. El régimen de Madero contaba con un número considerable de enemigos. No solo enfrentaba a los movimientos insurgentes, sino al mismo ejército, quien pronto se manifestó en su contra. Esta última etapa de la revolución tiene como personaje destacado a Venustiano Carranza y surge a partir del golpe de estado en contra de Victoriano Huerta. Carranza presentó la legalidad política. Tenía la urgencia de generar una carta magna que diera origen a Estado por soberanía nacional y determinó una forma de gobierno y la visión de poderes. Y eso lo podemos resumir de lo que se llevó a cabo como revolución. A partir de este levantamiento armado de diferentes sectores sociales que se consolida al actual Estado mexicano, el Plan de Guadalupe decía que se desconocía a Huerta y se reconocía como primer jefe del ejército constitucionalista. A su signatario, además, también exaltaba la necesidad de una constitución. Con este acto, Carranza triunfa y asume la presidencia y de manera inmediata toma medidas para contrarrestar a Villa y Zapata. Ellos exigían al nuevo gobierno el cumplimiento del Plan de Ayala, que reclamaba la restitución de tierras a los campesinos. Nuestra Carta Magna fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Ahora el conflicto era que se asomaba a la sucesión presidencial. Álvaro Obregón, su colaborador, decía que a sus ojos su participación en el movimiento armado le daba la autoridad que merecía la sucesión. Ante la falta de apoyo de Carranza, lanzaron el Plan de Agua Prieta que desconocía a Carranza. Ahora sigue el cardenismo, que fue un periodo en el que Lázaro Cárdenas llegó al poder de México y se caracterizó por el populismo. También una de sus más grandes aportaciones fue la expulsión de Plutarco Elías Calles en 1936 y con esto finalizó la era del caudillismo revolucionario. También el gobierno de Lázaro Cárdenas desarrolló una política de apoyo a diferentes sectores sociales, con esto el populismo. Distribuyó las tierras a los campesinos, que era algo que ya se venía pidiendo desde años pasados y que los presidentes simplemente evadían eso. Hacían en sus propuestas este tipo de promesas, pero cuando llegaban al poder no lo cumplían, y Lázaro Cárdenas pues sí cumplió esto, por lo cual muchas personas le agarraron mucho cariño a él y tuvo muchos seguidores. Además que creó la Confederación Nacional Campesina y la Confederación de Trabajadores de México, ya que él tenía una influencia por el artículo 123, que era referente a las garantías de los trabajadores. Era que los trabajadores pudieran tener condiciones dignas para sus empleos, salarios dignos, y lo que ocasionó que para 1937 pues los trabajadores pidieran un aumento en sus salarios y más prestaciones debido a lo que decía la ley. Para 1937 los trabajadores de la industria petrolera exigían más prestaciones y pues salarios más altos de acuerdo a lo que se veía viendo en la ley. Y como no se logró un acuerdo entre obreros y patrones, pues Lázaro Cárdenas decidió expropiar el petróleo el 18 de marzo de 1938. También una de las aportaciones más importantes de Lázaro Cárdenas fue a la educación, creando el Instituto Politécnico Nacional, que pues mejoró mucho las condiciones de educación en México. Otra de las aportaciones durante el cardenismo fue la creación del Instituto Politécnico Nacional,
que fue una gran aportación para la educación en México y pues que mejoró las condiciones para los estudiantes. Una vez concluido el maximato institucionales, los ideales revolucionarios en el Partido de la Revolución Mexicana 1938, la presidencia sería ocupada íntegramente por los candidatos del partido, todos concluyendo sus periodos aparentemente sin mayores complicaciones. Ávila Camacho fue el último general que ocupó la presidencia. Los sucesivos presidentes fueron hábiles que no llegarán a la presidencia por sus méritos en compañía. Por 1945 se señaló en el diario oficial que la participación directa del ejército en las actividades del partido por fin en peligro la necesaria congestión de los militares. Por lo tanto, estos decían que permanecer ajenos a ella. Con esto se puso fin a la carrera política de los militares, cediendo el paso a los candidatos civiles. La economía de nuestro país dependía sobre todo de actividades pecuarias. Algunas intentaban desarrollarse. El sector secundario, la industria. Por eso se intentaba que combinara la sustitución de importaciones. Significaba que dejara de importar bienes de capital que permitían la ocasión de porqués industrias en el país.